ahora sí, llegó el día en el que vamos a hablar de comedia musical. Va a ser varios días porque, pues, en lo personal es mi parte favorita. Es a lo que nos dedicamos en la escuela. Empecé a hacer hace 27 años a hacer comedia musical profesional. Lo dejé por mi matrimonio, mis hijos, porque es como tener otra familia por completo. Pero aparte de mi familia, esposo, hijos, mamá, nada en esta vida me ha producido tanta felicidad y tanto amor como el teatro musical. Entonces, vamos a tener a un experto maravilloso que se llama Óscar Carapia, explicándonos teatro musical. Óscar es muy intenso, igual que yo. Entonces fue desde el origen del teatro. Bueno, Óscar, les voy a contar. Óscar y yo nos conocimos cuando estábamos en secundaria. Debemos de haber tenido 15 años, por ahí. Y hace ya bastante tiempo, por supuesto. Estudiábamos juntos tap con el maestro Roberto Ayala, que es una maravilla. Y nos hicimos muy amigos y tuve el privilegio de que él fuera mi coreógrafo en Mi Bella Dama en el Teatro Insurgentes. Espero alguno de estos días ver cómo les paso algunos cachitos de esas coreografías, que creo que van a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, ya fue mucho bla de mi parte, hoy ando muy platicadora. Espero que lo disfruten, que estén disfrutando todos estos videos tanto como yo. Y espero verlos pronto. Los quiero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar Carapia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de lo que más me gusta y lo que más me apasiona y lo que hago todos los días de mi vida, que es el teatro musical. Pero, ¿con qué se come? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Bueno, pues el teatro musical evidentemente no nace por generación espontánea. Hace muchísimos años, es más, nos tenemos que remontar hasta la historia del teatro mismo en Grecia. Ajá. ¿Ustedes sabían dónde surgió el teatro como tal? Bueno, pues surge en una ciudad llamada Ática hace muchísimos años. Estamos hablando entre los siglos 4 y 5 antes de Cristo. Ahí es donde nace el teatro. Y en ese nacimiento del teatro, justamente, que surge como un gran homenaje a un dios griego llamado Dionisio, que era el dios, fíjense, el dios de el vino. ¡Yujú! El dios del teatro, evidentemente, y el dios de la locura. O sea que todos los que hacemos teatro estamos un poquito locos. Pero bueno, no nos detengamos ahí. El caso es que desde las representaciones griegas se utilizaban canciones, sonatas y danza para aumentar el dramatismo, por así decirlo, de la representación. Evidentemente hay un factor también importantísimo dentro del teatro griego llamado el coro. Este coro griego hacía cantos que ayudaban a contar la historia, regularmente trágicas. Las primeras representaciones en Grecia eran cuestiones como muy intensas, muy trágicas, sobre la mitología evidentemente griega. Pero también los griegos, después de un tiempo, empezaron a hacer comedia. Y la comedia griega fue de las más importantes para que de alguna otra forma en la historia de la humanidad ese mismo formato de comedia subsistiera siglos y siglos y siglos después. Uno de los más claros representantes de la comedia griega es Aristófanes y también Plauto. Ambos son retomados muchos siglos después, en 1960, 1970, por uno de los grandes autores del teatro musical americano llamado Stephen Sondheim, y dos de sus fábulas, de sus escritos en aquel entonces son retomados por Sondheim para crear dos musicales diferentes. Pero bueno, eso es muchos siglos después. Regresémonos con los griegos. Los griegos también fundaron una cosa importantísima llamada el actor. ¿Y por qué el actor? Porque la gente que actuaba, que representaba estas obras y que era recurrente, empezaba a ser reconocida por la gente. Mi vecino el de allá está haciendo la obra. Mi vecina salió. Entonces empezaron a llamarles actores porque actuaban de diferente manera y de diferentes personajes. Y para que no fueran totalmente reconocidos, empezaron a usar máscaras. Máscaras como las que usó Julie Taymor en El Rey León. Nada más que 1997 años después. O sea que todo es cíclico y nada es nuevo. Decía un maestro mío, nada es nuevo bajo el sol. Y en el teatro musical es así, porque al final, ¿quiénes fueron los grandes papás del teatro musical? Yo te lo voy a contar. La ópera y el ballet. El ballet y la ópera. Ambos géneros
que existieron mucho antes de la dramática musical, como se puede llamar también al teatro musical, fundamentaron lo que hoy es para nosotros el gran y enorme y querido teatro musical. ¿Por qué? Porque la ópera aportó evidentemente toda esta parte musical para contar una historia. Lástima que la verdad, y me refiero como lástima porque en su mayoría las grandes y mejores óperas son trágicas, igual que la tragedia griega. Son temas demasiado dolosos y muy fuertes y que de alguna u otra forma reflejaban el sentir de los compositores. También, evidentemente, muchos años después de que la ópera empezó a fundamentarse, existió la ópera búfera, ¿qué estoy diciendo? La ópera bufa o la opereta, que son géneros considerados de alguna u otra manera menores, porque eran óperas o trabajos llevados hacia la comedia. En realidad, cuando la ópera fue súper fundamentada, sobre todo en Italia, a un ladito, Austria, en Viena, que era la gran capital de la música en Europa en aquella época, empezó a tratar justamente en este mismo sentido de la ópera, de contar diferentes historias, pero de manera más simpática. Evidentemente, Franz Lehár es uno de los grandes representantes de la ópera bufa o de la opereta, como por ejemplo su obra de La Viuda Alegre, que es verdaderamente maravillosa. Y hablando de la opereta como tal, los papás, los abuelitos de la comedia musical, por así decirlo, si el papá y la mamá son la ópera y el ballet. El ballet, importantísimo. ¿Qué es lo que aporta el ballet al teatro musical? Aporta dos cosas fundamentales. Evidentemente, las secuencias de baile, ¿no? El baile cobra una importancia importantísima, voy a decir, pero sí una importancia muy importante dentro de la comedia musical, dentro del teatro musical, porque el baile es parte de la narrativa de este género artístico, papá y mamá de las bellas artes. Y el ballet también aportó una cosa que quizá la ópera no tenía tan claro, que era el romanticismo. Las grandes historias de amor. Si ustedes no conocen, por ejemplo, El Lago de los Cisnes, Giselle, estos grandes ballets que tienen grandes historias de amor que pueden resultar al final con final feliz o no, pues el ballet también aportó esto a la comedia musical, al teatro musical. Evidentemente, entonces imagínense, la ópera, música, tragedia, el ballet, romanticismo, baile, y bueno, la historia de ambos géneros, ¿no? Pero les decía, los abuelitos como tal del teatro musical llegan con la opereta y llegan a Londres. Son dos autores bien importantes llamados Gilbert y Sullivan. Gilbert y Sullivan son dos autores que empezaron justamente a tratar de hacer lo que hacía un poco la comedia griega, que es esta farsa hacia todo lo político de alguna otra forma y que no podía ser expuesto de manera directa en las noticias o en otro tipo de expresiones artísticas. Ellos empiezan a hacer grandes trabajos como crítica, que es farsa, es esta burla exaltada hacia la realidad. Nada parecido con nuestra realidad cuando los memes, ¿no? Por ejemplo, se burlan de nuestros políticos o de la situación actual. Hagan de cuenta que exactamente lo mismo, pero con música y con canciones y con textos. Entonces, Gilbert y Sullivan en Inglaterra empiezan a hacer, evidentemente, grandes trabajos de opereta con temas políticos y otros no tanto, porque por ejemplo tenían un clima político muy interesante en una obra que se llama El Mikado, toda de manera oriental, o tenían una fábula de acción llamada Los Piratas de Penzance, que es de las únicas obras que llegaron, por ejemplo, de ellos dos a México, junto con Ayolante. Si ustedes vieron hace unos años Ayolante en México, Ayolante en su texto original, es una crítica social al Parlamento de Inglaterra, pero todo con personajes fantasiosos como hadas, faunos. Algunos dicen que es la versión de Gilbert y Sullivan de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, pero en la versión teatro musical. Opereta al final, que es la abuelita del teatro musical. Entonces, bueno, hasta aquí estamos viendo que evidentemente los griegos, la ópera, el ballet, todo eso fundamenta para que Gilbert y Sullivan en Inglaterra puedan crear estas operetas que son como la primera parte del teatro musical en Europa. Pero, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Recordemos que Estados Unidos al final es muy importante para el teatro musical porque ahí es donde se funda realmente el concepto de teatro musical. ¿Por qué? Porque las operetas en su mayoría utilizaban la música, el canto y el baile como una forma de espectáculo para el montaje, ¿no?
Pero ¿qué es lo que empiezan a hacer los americanos? Lo cual los divide enormemente y por eso se les considera los padres de la comedia musical. En específico, hay una obra llamada The Black Crook, que es de 1866. The Black Crook significa el ladrón negro, ¿no? O un ladrón negro. Hablemos un poco de racismo en esa época, ¿verdad? Pero bueno, no importa. El asunto es que esta obra de 1866 es la primera obra que a través de las tres grandes artes que tiene el teatro musical, que es la narrativa, el libro, las letras, la música, la danza, la actuación, ¿sí? Hablemos, decía yo que son tres, la actuación, el baile y el canto. Con estas tres grandes herramientas cuentan la historia completamente. Es decir, opereta. De repente estábamos hablando, por ejemplo, de un árbol que se cayó en el camino. Bueno, la historia te estaba contando del árbol que se cayó en el camino. Y entonces venía un número musical donde decían, el árbol es lindo. O sea, no aportaba realmente mucho a la historia. Y lo que empieza a hacer The Black Crook es que la escena no se detenía con la música o el baile, porque estos dos elementos también empezaban a contar elementos importantes o cuestiones importantes de la historia a través de su arte. Eso es lo que hace que The Black Crook sea considerado el primer musical formal en realidad de la historia. 1866. Ya para cuando llegamos a 1900, hay autores muy importantes que en Estados Unidos empiezan a trabajar en ciertas revistas musicales que eran diferentes. En México lo conocimos como carpa, pero la revista musical en Estados Unidos tenía una característica maravillosa, que tenía que ser grande, grandilocuente, grandes escenografías, grandes vestuarios. En aquel entonces, imagínense, la poca o mucha tecnología que podía haber hacía que las escaleras giraran, que la iluminación creciera y bajara. Eran grandes producciones regularmente de un mismo hombre, llamado Florence Ziegfeld. Florence Ziegfeld fue un productor muy importante para la industria del espectáculo y también para la historia de la comedia musical. ¿Por qué? Porque él le da la oportunidad a tres de los primeros grandes autores de la comedia musical, hablando de compositores. Jerome Kern, Irving Berlin y Cole Porter. Los tres trabajan para las revistas, las extravaganzas de Florence Ziegfeld, que se llamaban Ziegfeld Follies. Estamos hablando ya de 1900, 1903, 1904. Todo eso ya empieza a ser como la gran época de Florence Ziegfeld. Y lo más importante de él es que empieza a crear este concepto grande de alguna otra forma de espectáculo, ¿no? Que la comedia musical, el teatro musical en sus inicios era grande, era vistosa. 1907 es cuando Florence Ziegfeld empieza a producir sus revistas musicales llamadas los Follies. Y en estos Follies se empiezan a crear sketches con números musicales, con coreografías que no estaban integrados como lo era el Black Crook. Ahora, ojo, 1866, 1907. ¿Por qué no avanzó? Sí avanzó. Había muchos trabajos que se habían hecho, pero no había pasado en realidad nada con ellos. El asunto es que Jerome Kern, uno de los compositores de cabecera de Florence Ziegfeld, conoce a una persona que va a ser definitiva para la historia de nuestro teatro musical, llamado Oscar Hammerstein II. Oscar Hammerstein era un literato con un profundo amor al teatro y con un profundo amor a la música, y fue el que retoma la idea de The Black Crook y empiezan a crear un libreto sobre la historia de un afamado barco llamado el Cotton Blossom, que recorría el río de Mississippi. Era, como decimos aquí burdamente, era una pecera acuática, ¿no? Porque el barco recorría varias ciudades del largo del río Mississippi e iba recogiendo gente, la transportaba y también recogía evidentemente semillas, costales. Era como de transporte de material y de comida, y también de transportación pública, ¿no? Entonces la historia del Cotton Blossom fue llevada al teatro por Florence Ziegfeld, producida por Florence Ziegfeld, con libreto y letras de Oscar Hammerstein y la música maravillosa de Jerome Kern. Crearon el primer gran show del teatro musical en el mundo, llamado Showboat. Showboat es una historia, como yo les dije, de la historia del Cotton Blossom, pero que también lleva una historia de amor adentro del romanticismo que decíamos del ballet, lo aporta, porque
había un pasajero recurrente que era un apostador, que era un jugador empedernido, Gaylord Ravernard, y él se enamora de la hija del capitán del barco, que se llamaba Julie. Julie es aconsejada por la... ¿por qué se llamaba Showboat? Esto es importante. Porque el barco, dentro de sus instalaciones, como estos grandes cruceros ahora, tenía un teatro adentro. Y en ese teatro, la actriz principal se llamaba Magnolia, que se hace como la confidente de Julie, la hija del capitán, y la empieza a aconsejar como si le conviniera o no andar con Ravernard Gaylord. Déjenme les confirmo bien el nombre porque no me acuerdo bien. Exacto, lo dije bien. Gaylord Ravernard, lo había dicho todo mal, lo siento. Gaylord Ravernard. Entonces, Showboat se convierte en el primer espectáculo de gran formato del teatro musical y marca todas las pautas a seguir. Hasta aquí los antecedentes del teatro musical. Vamos a ver entonces después justamente qué pasó después de Showboat.